Se describe a Irán como enfrentando una bancarrota de agua. Irán enfrenta su peor crisis de agua en décadas. Graves escaseces de agua, la peor crisis hídrica en décadas. Irán enfrenta la crisis social más profunda de su historia. La gente ha salido a las calles por el elemento más básico de la vida, el agua. Este es un grito de "tengo sed". Y aunque este grito comenzó con protestas pacíficas, se ha convertido en un levantamiento debido a las intervenciones del régimen. Ahora, este desastre humanitario ha llegado a las puertas de Teherán, la ciudad capital de 10 millones de personas. Tanto es así que el presidente iraní Mesud Pezeshkian, en su discurso histórico del 6 de noviembre de 2025, hizo una confesión mostrando que el Estado había llegado al punto de bancarrota. 8 de noviembre de 2025. Detalles de las advertencias de evacuar Teherán y cortes de agua del presidente Pezeshkian y las reacciones políticas que siguieron. Y Teherán se estaba preparando para una evacuación total. Pezeshkian dijo que si no había suficiente lluvia, los cortes de agua se implementarían primero en la capital, Teherán. Pero si eso resultaba insuficiente, la opción de evacuación forzada estaría sobre la mesa. Esta era una situación catastrófica, no solo para Irán, sino también para sus aliados. Una crisis de agua que lleva a la evacuación en una metrópoli como Teherán, con una población de 10 millones, también significaba que no se podría suministrar electricidad. En otras palabras, sin agua y electricidad, la vida se detendría y las fábricas cerrarían. Además, millones de personas estaban en las calles de la metrópoli buscando agua con cubos. La crisis del agua y las protestas en realidad estallaron en 2021. Ese año, las sangrientas protestas en las calles de Juzestán y Isfahán fueron solo el comienzo de la crisis. Era el grito de los agricultores y la población rural donde el agua se había agotado. Sin embargo, para el otoño de 2025, la crisis había llegado a las puertas de Teherán, la capital de más de 10 millones de personas, el bastión más protegido del régimen. La crisis ya no era solo una cuestión de rebelión. Se había convertido en un escenario de colapso total de una metrópoli moderna. Confesiones de los altos escalones del Estado revelaron que esta crisis humanitaria no era simplemente una escasez de agua, sino cómo había paralizado toda la infraestructura sistémica con un efecto dominó. La crisis se había profundizado y alcanzado una escala tan innegable que el régimen ya no podía ocultar la situación con propaganda. El 6 de noviembre de 2025, el presidente Mesud Pezeshkian, quizás por primera vez en la historia del régimen, admitió públicamente la catástrofe que enfrenta la capital. Según BBC Monitoring, Pezeshkian declaró que los recursos hídricos de Teherán, una ciudad de 10 millones, se acercaban al día cero. Este término se utilizó para la ciudad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica en 2018 y se refiere al día apocalíptico en que no fluirá agua de los grifos de una metrópoli. Pezeshkian dijo que todos los escenarios, incluida la evacuación forzada, estaban sobre la mesa para remediar la situación. Detalles de las advertencias de evacuar Teherán y cortes de agua del presidente Pezeshkian y las reacciones políticas que siguieron. Esto fue mucho más que una advertencia técnica. Era un Estado diciendo a 10 millones de ciudadanos en su propia capital: puede que no pueda proporcionarte agua. Prepárate para abandonar la ciudad. Aproximadamente el 10% de la producción de energía de Irán depende de las plantas hidroeléctricas. Cuando los niveles de agua de esas presas masivas pero disfuncionales que cruzan el país como una red se acercaron al punto cero, el primer sistema colapsó. La planta hidroeléctrica se detuvo. Cuando las plantas hidroeléctricas se desconectaron, la ya frágil red nacional falló. Comenzaron apagones masivos en la capital, Teherán, que duraron entre 2 y 4 horas al día, y hasta 12 horas en algunas áreas. Estos apagones no solo apagaron las luces, cortaron el internet, cortaron la comunicación y, lo más importante, derribaron la siguiente ficha de dominó. En una ciudad moderna, se necesita electricidad para que el agua llegue a tu grifo. Se necesita electricidad para hacer funcionar las enormes bombas que transportan agua desde las plantas de tratamiento hasta los hogares. Cuando se cortó la electricidad, las bombas se detuvieron y millones de grifos en Teherán se sumieron en semanas de sequía. La gente comenzó a llevar agua en cubos en medio de una metrópoli del siglo XXI. De hecho, Pezeshkian había advertido sobre la crisis que se avecinaba en agosto de 2025, meses antes de la confesión de evacuación. Hoy, no tenemos agua subterránea ni en las presas. El problema del agua en Teherán, Karachi y Qazvin no se puede resolver con camiones cisterna. Pero lo más aterrador era lo que vendría después del corte de energía. Sin electricidad, las unidades de cuidados intensivos no funcionan. Las máquinas de diálisis se detienen. Los quirófanos quedan a oscuras.
Sin agua, la esterilización es imposible. Informes de hospitales en Teherán muestran que estamos en medio de un desastre. Las unidades de cuidados intensivos han cerrado porque no pueden encontrar combustible para los generadores. Las cirugías han sido canceladas. Los hospitales se volvieron incapaces de combatir infecciones porque no había agua. Esto no es una crisis. Esto es un colapso social. La fábrica se detuvo. Las cadenas de suministro se rompieron. Comida, medicinas, todo comenzó a pudrirse en las calles porque las instalaciones de almacenamiento en frío no funcionaban. Esto fue una admisión por parte de un Estado de que había abandonado a los 10 millones de residentes de su propia capital a su suerte. Y esta admisión fue el último clavo en el ataúd de la legitimidad del régimen. Porque esta crisis no se trata solo de quedarse sin agua. El país mismo se está hundiendo literalmente. Según el análisis de Iran International, mientras que el consumo de agua per cápita en Teherán es de alrededor de 250 a 300 litros por día, la cuota de emergencia implementada por Ciudad del Cabo para evitar su día cero fue de solo 50 litros por persona. Esto resalta cuán despreparada está Teherán para tal gestión de crisis y la gravedad de la situación. Como señala la revista Time, esto ahora se considera la mayor amenaza que enfrenta Irán. Todo comenzó en julio de 2021 en Juzestán, la provincia más rica en petróleo pero más empobrecida de Irán. La gente salió a las calles junto a sus animales muertos en lechos de ríos secos por una sola cosa: agua. Su lema era simple, claro y universal: tengo sed. Esto no era una demanda política. Era el grito biológico humano más básico. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del régimen a esta demanda humana? A sus propios ciudadanos diciendo, ¿tengo sed? La respuesta fue una brutalidad que quedará registrada en los informes internacionales de derechos humanos como un crimen de guerra. Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron en detalle lo que hicieron las fuerzas de seguridad iraníes en sus informes de emergencia publicados en julio de 2021. Según estos informes, las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza ilegal, incluyendo armas automáticas letales y perdigones, para dispersar a los manifestantes pacíficos. Como resultado, al menos 9 manifestantes, incluido un joven de 17 años, perdieron la vida en las calles. Pero la violencia no terminó ahí. Noviembre de 2021. El lugar es Isfahán, el corazón cultural de Irán. Los agricultores comenzaron una sentada pacífica en el lecho del río que alguna vez fue majestuoso, el río Sayande, ahora un vasto pozo de polvo. Tenían una demanda: el regreso de su agua que había sido entregada a instalaciones industriales para que pudieran cultivar. En la mañana del 26 de noviembre de 2021, las fuerzas de seguridad atacaron las tiendas de los agricultores. Según el informe del Monitor de Derechos Humanos de Irán, con fecha 26 de diciembre de 2021, aproximadamente 40 manifestantes perdieron la vista y al menos 100 personas resultaron heridas en esa intervención. Un periodista de Iran Wire habló con una enfermera de turno en el hospital ese día. El testimonio de la enfermera reveló la magnitud del desastre. Al cegar a los agricultores que exigían agua, el régimen envió un mensaje claro: si te atreves a mirar los ríos que el régimen ha secado, nunca volverás a ver. Las raíces del pánico de evacuación en Teherán se plantaron ese día porque, en lugar de resolver el problema del agua, el régimen eligió eliminar a las personas que plantearon el problema, pero no pudieron eliminar el problema. El problema ahora está estrangulando al propio régimen. El daño causado por el régimen ya no son solo grifos vacíos o ríos secos. Este daño ahora está destruyendo la propia tierra de Irán. Este es un apocalipsis físico irreversible. Se estima que el 70% del agua subterránea del país, la herencia de las futuras generaciones, ha sido consumida sin piedad en los últimos 30 años. Entonces, ¿qué sucede cuando drenas completamente el agua de debajo del suelo? La tierra se colapsa como una esponja. Irán es actualmente uno de los países que se hunden más rápido en el mundo. En áreas como Rafsanján, el suelo se hunde 30 centímetros por año. Este es un colapso más aterrador que un terremoto, y ahora este colapso está afectando a la capital, Teherán, debido a que los enormes acuíferos, cuencas de agua subterránea, debajo de Teherán han sido drenados. La metrópoli de 10 millones literalmente se está hundiendo. Los edificios están agrietando, las carreteras se están partiendo, las tuberías de gas natural están en riesgo de explosión. Toda la infraestructura se está desmoronando junto con el suelo que se hunde. Esta es una de las razones detrás de la confesión de evacuación de Pezeshkian. El régimen está entrando en pánico no solo porque no puede proporcionar agua, sino también porque sabe que la ciudad podría colapsar pronto bajo su propio peso. El segundo símbolo del apocalipsis físico es el lago Urmia.
una vez fue el lago salado más grande de Oriente Medio. Era hogar de millones de personas, aves y criaturas. Pero esas represas sin sentido y proyectos corruptos construidos en los ríos que desembocan en el lago firmaron la sentencia de muerte del lago. El lago Urmia está ahora oficialmente muerto en un 95%. Lo que queda es un vasto desierto de sal que lleva sal tóxica a las tierras agrícolas y ciudades de la región con el viento. El régimen ha destruido permanentemente no solo el agua, sino también el suelo del país. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que incluso si el agua regresara, no quedaría suelo para la agricultura. Significa que la migración forzada masiva se ha vuelto inevitable para millones de personas. Esta catástrofe, que ha llevado a Teherán al borde del día cero, dejando a los hospitales sin electricidad y a la gente sin agua, no surgió de la noche a la mañana ni únicamente debido a la sequía. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? La respuesta se encuentra en el secreto más oscuro del régimen. Este fue el amargo resultado de un proceso que ha estado ocurriendo durante décadas, alimentado por la ideología, la corrupción y la arrogancia de la ingeniería. Analistas y fuentes opuestas al régimen colocan una estructura que llaman la mafia del agua en el centro de este proceso. Supuestamente, esta estructura veía los recursos hídricos de Irán no como un tesoro nacional, sino como una herramienta política y económica para obtener ganancias, secando deliberadamente el sustento del país. El sistema opera de manera muy simple. Roba agua a la gente y a los agricultores y se la entrega a instalaciones industriales devoradoras de agua leales al régimen. Esta mafia tiene dos armas principales. Uno es concreto, el otro es acero. ¿Sabes por qué se secó el río Sayande, que da vida en Isfahán? ¿Fue porque no llovió? No, porque el agua del río fue desviada en su fuente hacia la enorme fábrica de acero Mobarakeh, que está afiliada a los guardias revolucionarios. Este es un gigante de acero construido en medio de un paisaje árido como Irán, y por sí solo consume casi el 40% del consumo total de agua de la ciudad de Isfahán. Esta fábrica era un símbolo de la propaganda de la industria autosuficiente del régimen, pero en realidad era un agujero negro que robaba el agua, las vidas y el futuro de millones de personas. En noviembre de 2021, los agricultores que habían perdido la vista estaban protestando contra el agua que iba a esta misma fábrica. El régimen iraní ha estado experimentando una fiebre de construcción de presas durante décadas. Más de 600 represas masivas han sido construidas en el país. Esto ha colocado a Irán en el tercer lugar del mundo en construcción de represas. En papel, esto puede parecer una historia de éxito, pero en realidad es un fiasco de ingeniería y un monumento a la corrupción. La mayoría de estas represas se construyeron sin ningún análisis científico, completamente descoordinadas, para enriquecer a las empresas constructoras afiliadas a los guardianes de la revolución, como Khatam al-Anbiya. Alteraron el flujo natural de los ríos, aumentaron la evaporación y, lo peor de todo, se robaron el agua entre ellas. El ejemplo más trágico de este fiasco es la represa de Godband. Esta presa fue construida como una de las más grandes de Irán, pero había un pequeño problema. Construyeron la presa sobre una enorme capa de sal. Como resultado, el embalse de la presa mezcló el agua dulce del río Karun con sal y envenenó millones de hectáreas de tierras agrícolas río abajo. Literalmente, salaron la tierra más fértil del país. La mafia del agua robó agua con instalaciones industriales por un lado, mientras envenenaba el resto del agua con presas inútiles por el otro. Y las consecuencias de este saqueo organizado ahora están afectando directamente el tablero estratégico, es decir, los planes de Putin. El significado de esta gran crisis humanitaria, este colapso interno para el régimen, es muy claro. El día cero podría ser el día cero político del régimen. Según el Banco Mundial, la probabilidad de cambio de gobierno aumenta en un 57% en países que experimentan escasez de agua. Lo que está sucediendo en Irán no es simplemente escasez de agua, sino un Estado que se niega a proporcionar agua a su propio pueblo. Los expertos advierten que entre 50 y 70 millones de iraníes, o el 70% de la población, podrían verse obligados a migrar debido a esta crisis. Este es un caos que el régimen no puede controlar ni suprimir. Es precisamente en este punto que volvemos nuestra mirada de Teherán a Moscú. Vladimir Putin, en la sangrienta guerra que inició en Ucrania y que parece no poder terminar, ha puesto sus esperanzas en un solo aliado para sobrevivir bajo las sanciones occidentales: Irán. Los drones Shahed baratos y producidos en masa que Putin necesita para atacar ciudades provienen de Irán. Los misiles balísticos que necesita provienen de Irán. Putin necesita el apoyo militar del régimen iraní para continuar la guerra en Ucrania, así como el pueblo iraní necesita agua.
Pero ahora, los cálculos estratégicos de Putin están siendo sacudidos por esa confesión de evacuación desde Teherán el 7 de noviembre de 2025. Piénsalo, eres Putin y tu aliado más importante, la única fábrica que te suministra municiones, está discutiendo cómo evacuar su propia capital. El régimen con el que has firmado acuerdos de armas por miles de millones de dólares está al borde de ser derrocado por su propio pueblo, que se revela con gritos de «Tenemos sed». Tu aliado, en quien confías para los drones, literalmente se está hundiendo y no puede proteger su propia infraestructura debido al hundimiento del terreno. Este es un desastre estratégico para Putin porque el régimen iraní se está convirtiendo rápidamente en un estado fallido, y los estados fallidos son aliados poco fiables. Los estados fallidos no pueden entregar armas. Los estados fallidos deben centrarse en el caos interno. El colapso interno de Irán amenaza con cortar una de las arterias logísticas de la máquina de guerra de Putin en Ucrania. Confiar en un régimen que responde a los gritos de su pueblo de «tengo sed» con balas y a las súplicas de sus agricultores por agua con perdigones puede ser uno de los mayores errores estratégicos de Putin del siglo XXI. En este punto, solo quedan 3 escenarios sobre la mesa para el régimen iraní, y los 3 podrían significar el fin del orden actual. El primer escenario es evacuaciones regionales y caos controlado. Esta es la admisión de Pezeshkian. El régimen intenta evacuar por la fuerza ciertas áreas de Teherán u otras ciudades importantes donde el agua se ha agotado por completo. Esto significa el desplazamiento de millones de personas dentro del país y una explosión social incontrolable. El segundo escenario son concesiones políticas a cambio de agua. El régimen se ve obligado a buscar en un solo lugar la tecnología del agua que necesita para sobrevivir: Occidente. Esto significa abandonar su programa nuclear y su apoyo a Putin. Esta es la bancarrota ideológica del régimen. Tercer escenario: colapso interno y levantamientos. El régimen no hace nada, tal como está haciendo ahora. Los levantamientos de «tengo sed» se convierten en una revolución que ya no se puede suprimir. Este es el colapso físico del régimen. Cualquiera que sea el escenario que se desarrolle, una verdad permanece inalterada. El régimen iraní ha evadido las sanciones. Ha continuado con su programa nuclear. Ha reprimido violentamente las protestas de Mahsa Amini. Pero hay un enemigo con el que el régimen no puede maniobrar, reprimir ni negociar: la propia naturaleza. Los ríos que ha secado, las tierras que ha inundado y una ciudad capital de 10 millones sin agua son la peor pesadilla de los mulás. Esta profunda crisis humanitaria en Irán es el ejemplo más doloroso de cómo el agua es una cuestión de seguridad nacional. Y esta crisis demuestra al mundo entero cómo los regímenes sumidos en la corrupción y alejados de su propio pueblo pueden llegar a su fin, incluidos sus amos en el Kremlin. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por vernos.